decía algo, hermanos, que pareciera raro, que pareciera mal visto, pero lo voy a decir porque no es bien interesante pensar en esto, porque muchas veces creemos que muchas veces apartamos a los mejores maestros para enseñarles a los adultos y dejamos a las personas ser instruidas en la iglesia por los mejores, pero descuidamos el ministerio de los niños y siempre se andan buscando maestros para los niños, porque la situación principal que hay que rellenar es la iglesia, pero muchas veces se descuida eso, porque realmente el futuro de la iglesia está en nuestros niños. El futuro de la iglesia está en nuestros niños. Además, por experiencia, y la misma palabra de Dios enseña que la mejor edad para aprender algo es cuando los niños están pequeños. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Lo que está diciendo Proverbios es que si un niño aprende algo cuando está pequeño, cuando es grande le va a ser difícil apartarse. Y si ese niño aprende el camino del Señor, entonces le va a ser difícil apartarse del camino del Señor. Pero si ese niño aprende maldad de pequeño, entonces cuando es grande sigue su camino y le cuesta salir de su maldad. Entonces invertimos los mejores recursos en la congregación y descuidamos el otro ministerio. Pero es interesante, hermanos, que ambos ministerios son importantes. Entonces, pensando en eso, yo quería hablarles esta mañana acerca de la necesidad de enseñar y la necesidad de ser enseñados, la necesidad de convertirnos en maestros de la palabra y la necesidad de convertirnos en alumnos de la palabra. Son dos cosas que pareciera son opuestas, pero son dos cosas que deben de estar en nosotros como creyentes. Así es que quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 8 y vaya conmigo al versículo 26. Voy a leer de la versión Biblia de las Américas. Realmente, hermanos, nosotros nos reunimos alrededor de un libro el cual leemos, queremos aprender y queremos ponerlo en práctica, porque al final hay una cosa que nos mueve a todo eso, y es que creemos que este libro es la palabra de Dios. Y si nosotros no creyésemos que este libro es la palabra de Dios, entonces realmente todo lo que nosotros hacemos domingo tras domingo, semana tras semana, entonces es innecesario. Ahora, si este libro es la palabra de Dios, entonces deberíamos de tener un poquito más de convicción, y debe de ser nuestra oración que el Señor provea esta convicción en nosotros. Así que vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice el Señor en su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es el camino del desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
¿Qué contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. El eunuco que continuó su camino gozoso. Oremos. Señor Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites estar acá alrededor de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por nuestras imperfecciones, por nuestros pecados, por todas aquellas cosas que todavía no hemos cambiado, por todas aquellas cosas que nos negamos a cambiar. Señor, somos seres imperfectos. Ayúdanos, instrúyenos por medio de tu palabra. Pon maestros que nos enseñen. Ayúdanos a nosotros a enseñar en nuestras casas, pero también ayúdanos a aprender. Ayúdanos a quitar todo orgullo, toda altivez. Haznos como niños, dóciles al aprendizaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya estaba acostumbrado al pasaje. Me gusta la Reina Valera. Y voy a leerles quizás esta parte. Acudiendo Felipe le oyó, oiga, Felipe escuchó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Me gusta esa palabra, es la misma palabra, pero la Biblia de las Américas la traduce de otra manera. Pero me gusta aquí la Reina Valera dice: ¿cómo entenderé si alguien no me lo enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Note, hermanos, como este pasaje es muy hermoso, porque milagrosamente, note, Dios prepara un maestro para que este hombre, que quizás una vez al año viajaba a Jerusalén para las fiestas, recibiese la instrucción que necesitaba. Una oportunidad, una tan sola oportunidad, y de manera milagrosa Dios arrebata a Felipe, o lo lleva a Felipe y lo pone a la par. Y precisamente en el momento que este hombre iba leyendo, ¿cuántas veces nosotros hemos estado leyendo nuestras Biblias sin saber qué significa lo que leemos? El ministerio de la enseñanza, hermanos, es muy importante en nuestra iglesia, y debería de serlo para todas las iglesias. Otras iglesias se centran en los ritos, en las cosas que se deben de hacer para lograr méritos delante de Dios. Por ejemplo, en el catolicismo, que es una religión de méritos y de ritos, usted tiene que hacer cosas.
Todos los domingos usted tiene que recibir el sacrificio de la misa. Pero para recibir el sacrificio de la misa usted tenía que haber hecho la primera comunión. Y así recibir todos los sacramentos que necesita. Y ahí de vez en cuando hay una pequeña enseñanza aderezada de la palabra de Dios para que todo eso que practican vaya encajando. Y eso le da estructura y sustancia a la religión, porque la gente tiene algo que hacer. Decía un profesor mío hace muchos años de filosofía, decía esto: si algo tiene, bueno, y citando a un filósofo español, Javier Zubiri, decía, si alguien tiene, creo que a él lo estaba citando, y decía, si algo tiene la Iglesia Católica es que tiene estructura, y a la gente le gusta la estructura, y por eso no abandona la Iglesia Católica. Pero ¿qué tienen los evangélicos?, decía él, y lo hacía en una clase secular. Pero ¿qué tienen los evangélicos? Y eso nunca se me olvidó a mí. ¿Qué tienen los evangélicos? ¿Qué tenemos nosotros? Vale. Un evangélico arrogante se levantaría en pie y diría, tenemos la verdad, hermano. Sí, tenemos la verdad. O sea, giramos alrededor de la verdad. Giramos alrededor. Esto es lo que nos mueve. Esto es lo que provoca estructura. No una estructura eclesiástica, sino una estructura interna. Algo que nos mueve de adentro. Pero para poder saber y entender eso, necesitamos ir continuamente a la Escritura. Necesitamos maestros que nos enseñen. Necesitamos tener un oído dócil para aprender la palabra, para que eso vaya grabándose en nuestra mente y vaya cambiando nuestra manera de pensar, de manera como lo hacemos sin Cristo, ahora a la manera que lo hacemos como la palabra de Dios piensa. Entonces tenemos eso. Pero es esto, hermano, si usted lo piensa, es tan yuca poder aferrarse a eso, porque primero no nos gusta estudiar, peor leer. O sea, es bien difícil para nosotros, ¿no? Pero fíjese que si hay maestros dispuestos, incluso hoy hablábamos con los maestros de escuela bíblica, incluso los niños pueden ser instruidos en la palabra de Dios. Y todo depende de la habilidad del maestro de contarle una historia con énfasis en el carácter santo de Dios, con énfasis en el Evangelio, con énfasis de exaltar a Cristo. Y se puede. Hay gente que le gusta las iglesias por todo lo que hacen, ¿verdad? Porque los involucran, porque sirven. Y que aquí no me gusta porque aquí solo aprenden. Y hay de todo. Entonces la gente que se acostumbra a ese tipo de estructuras, a lo externo, a los ritos. Hay mucha gente que ahora le está gustando mucho la moda de ser 100% reformado, porque de alguna manera tiene en su mente esa, que debe de haber una estructura. No, y que los cantos tienen que ser la salmodia bíblica, la salmodia, y que debe de ser así, que eso solo así se debe de cantar. Y que se debe de hacer esto, y que tenemos que aprendernos el catecismo, y que no sé, y así, un montón y le van metiendo y añadiendo estructura, para tratar de que la gente que se siente que le hace falta algo, se pueda mantener en esas iglesias. Pero porque realmente no tienen la mirada puesta en que si este libro es la palabra de Dios, lo más importante que debe de hacer el hombre de Dios y los hijos de Dios es aprender de Dios, porque Dios se ha revelado por medio de este libro. Entonces lo único que puede ser más importante, la cosa más grande de invertir nuestras vidas, es en aprender este libro de la mejor manera posible. Encontrar la forma adecuada de llegar a este libro y entenderlo como los que recibieron este libro lo entendieron, y con la intención de aquel que lo dio, y tener esa intención para nosotros también. Es decir, entender el texto como lo entendieron los que la recibieron y con la intención de aquel que la dio. No andarla sacando fuera de contexto. Y de ahí partir y pensar qué de eso se aplica a mi vida, qué de eso me demanda Dios ahora.
Y así ha sido siempre, hermanos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, es principalmente Dios quien dirige e instruye al pueblo. Y usted se recordará que de manera directa o indirecta a veces Dios les va guiando hacia la tierra prometida cuando llegamos al Éxodo, ¿verdad? Y Dios guía al pueblo, y en Josué lo sigue guiando. El Salmo 25:8 dice que Jehová le muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Y cómo lo hace? En el antiguo tiempo lo hizo a través de los profetas, a través de la palabra que él ya iba revelando, a través de revisiones proféticas, a través de hablarle a Moisés. Dios le dijo a Moisés que escribiera un libro, y Moisés lo escribió, y el pueblo escuchaba el libro. Y cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Moisés hizo un paro ahí y dijo: vámonos, antes de entrar a la tierra que Dios nos dio, después de haber pasado 40 años en el desierto, ahora escuchen la palabra de Jehová. Y les vuelve a decir y a leer todo lo que está escrito en el libro, a leerles su historia, a decirles quién creó el universo, a decirle cómo llegaron a ser una nación, a decirle todo lo que les pasó a sus padres desobedientes, a darles por segunda vez la ley. Y por eso en Deuteronomio Moisés da 5 discursos, que es todo lo que tenemos en el libro de Deuteronomio, enseñando, instruyendo a las nuevas generaciones. Así que Dios dio sus mandamientos a su pueblo y mandó que fuesen enseñados de generación en generación. ¿Se acuerda lo que dice el Shema de Israel? Busque Deuteronomio, si tiene Deuteronomio ahí conmigo, Deuteronomio 6. Versículo 4. Y vea, el Señor va a dar aquí los 10 mandamientos a través de Moisés. Moisés va a recordarle los 10 mandamientos al pueblo, porque los está instruyendo, pero hace una pausa entre el primer mandamiento y el resto de los mandamientos para decirles algo importante. Vea, le dice en el 4, Deuteronomio 6:4, le dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y vea el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y hace una pausa en medio de los demás mandamientos que va a darle para decirle algo importante al pueblo, y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes, en tu casa cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Es decir, saturarás a tus hijos con la palabra de Dios. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego sigue: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y entonces vea cómo el mismo Dios está diciendo: no te olvides de enseñarle a tus hijos, no te olvides de enseñar a tus hijos de generación en generación. Ahora, pregúntese: ¿pero cómo iban a aprender y poner por obra sin alguien que les enseñase todas estas cosas? Así que el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, y ahora Moisés está repasando todo lo que el Señor les ha revelado. Esta nueva generación debía aprender los mandamientos del Señor y no repetir lo que hicieron sus padres, ¿se acuerdan? Eso es lo que está tratando de hacer Moisés aquí en Deuteronomio.
Y les va a decir ahí: sus padres murmuraron y desobedecieron a Dios en el desierto, por lo que toda aquella generación arriba de 20 años fue aniquilada. Eso lo va a ver en Números 14, del 1 al 35. Entonces, toda esta generación ha servido de ejemplo, y Moisés les está explicando, les está enseñando: no repitan lo que sus padres hicieron. Ahora ustedes son una nueva generación, ahora ustedes son padres, ya tienen más de 40 años, porque todos aquellos que no fueron muertos en el desierto ahora ya tenían una edad alta. Así es que Dios provee a Moisés para darles esta instrucción, para guiarlos durante esos 40 años. Y luego, aquí cuando Moisés va a despedirse también, porque ya va a ser el tiempo de su partida, él los está advirtiendo y les está diciendo que no olviden las enseñanzas que ellos tienen. Y ahora Josué va a recibir el estandarte para continuar guiando a este pueblo. Así es que lo que vemos en el Antiguo Testamento es un patrón de enseñanza, aprendizaje. Aquellos designados por Dios están enseñando al pueblo, y el pueblo no debe de olvidar esas enseñanzas y repetírselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que les vaya bien todos los días. Ahora estoy saltándome un poco, hermanos, porque quiero terminar y no quiero extenderme mucho. Cuando llegamos a Nehemías capítulo 8, nos brinda esta misma idea que estoy tratando de poner ahí: la necesidad de maestros para que enseñen al pueblo. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 8. Leamos los versículos 4 en adelante. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera. La Biblia Reina Valera dice: estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azun, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Si quiere aprenderse un trabajo de lengua, diga esto bien rápido. Y abrió Esdras el libro, el libro de Dios, ¿verdad? A la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, estaba en un púlpito de madera, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, su rostro en tierra. Y también Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, y todos esos, vean lo que hacían: explicaban la ley al pueblo. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Note que había una necesidad de estas personas de escuchar una explicación del texto. Entonces esto se va convirtiendo en un patrón bíblico, del hecho de tener la necesidad de que maestros enseñen la palabra de Dios y que personas tengan la necesidad de escuchar. Vea lo que dice el versículo 8 y 9. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura.
Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿De alegría o de emoción? No, lloraban porque se habían dado cuenta de que habían estado en contra de la palabra de Dios. No había una persona que les explicara, que les tradujera a lo que ellos entendían. Habían unas personas, como venían del cautiverio, habían personas que ya hablaban otro idioma en este tiempo de la historia. Aquí Israel ya regresó del cautiverio de Babilonia, ya está en Jerusalén otra vez. Y han regresado de ese cautiverio Nehemías, el gobernador, Esdras, y toda esa gente ha venido de Babilonia otra vez a sentarse a Israel, pero la gente ha olvidado la ley de Dios. La gente incluso ha olvidado su propio idioma y sus propias costumbres. Ahora Esdras, un hombre diligente, que diligentemente quería entender la palabra de Dios, y él se preparó de manera piadosa, ahora está dirigiendo acá la instrucción de la palabra de Dios, y hay muchas personas alrededor de él también ayudando a que todos entiendan, a explicarles la ley. Y cuando estas personas empiezan a entender el sentido correcto de la escritura, lloran porque han defraudado. Hay otro caso en el libro de Reyes, cuando el sacerdote encuentra la ley que ha estado perdida por años y se la lleva al sacerdote. El sacerdote se la lleva a Josías, y Josías abre la ley y la lee y se asoma y rasga sus vestidos y dice: ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado violando la ley de Dios. Entonces vea la necesidad de exponerse a las escrituras y la necesidad de que alguien nos explique las escrituras. Allá afuera hay un montón de gente en las iglesias haciendo todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, creyendo que son cristianos, porque nadie les explica que eso no es así. Hay gente que está allá afuera pactando con Dios, haciendo pactos, reclamando, haciendo todo tipo de cosas que más parece avaricia en el corazón de esas personas que cosas bíblicas, pero nadie les ha explicado que eso es incorrecto, y lo siguen haciendo como que si fuera una práctica evangélica cristiana. Ya ni evangélica, hoy todo el mundo hace eso, y lo declaro, dicen, y lo acepto, lo recibo. Son la jerga que se utiliza hoy en día, sin saber si eso es correcto delante de Dios, porque no hay personas que vengan y te expliquen el texto. Y vemos que este es un patrón que se ha encontrado. Y mire, como si fuera una visión del futuro, Isaías 56:11. Vea la condición de Israel. Voy a leer desde el 8. Pero como si fuera algo profético para nuestros días. Pero es la condición de Israel y sus líderes espirituales. Isaías 56:8 dice: declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Bestias todas del campo, venid a comer. Bestias todas del bosque. Sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Venid, dicen, busquemos vino, embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Así son los líderes de Israel. Así son los pastores que guiaban a Israel. Todos tras sus propios deseos.
gran necesidad entonces de hombres que enseñen. Y este no es un llamado, hermanos, general, no es un llamado al ministerio pastoral, es un llamado a cada uno de nosotros a convertirnos en maestros. Pero para convertirnos en maestros debemos ser alumnos, debemos ser aprendedores, enseñables. Hay una gran necesidad de enseñanza y una gran necesidad de ser enseñados. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos dos grandes escuelas de rabinos, ¿verdad? ¿Se acuerda? La Hillel y la Shammai, que representaban dos perspectivas distintas de la ley. Así que había muchos maestros, unos que se iban por un lado, otros que se iban por otro lado, pero había un maestro. Empezamos a ver en el Nuevo Testamento que Jesús se presenta como un maestro que no solo le dio el verdadero sentido de la ley. Cuando llegamos a las bienaventuranzas y Él pone el verdadero sentido y le dice: les han enseñado a ustedes, estoy parafraseando las bienaventuranzas, cuando las bienaventuranzas es el sermón del monte, cuando el Señor, después de decir bienaventurado este, bienaventurado aquel, bienaventurado este otro, luego dice: ustedes saben que les han enseñado sus antepasados que no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que, y ustedes han sido enseñados por sus antepasados que no deben matar, pero yo les digo que, y así el maestro, el Señor Jesús, empieza a dar el verdadero sentido de la ley, un sentido que es interno, que es del corazón. Alguien que no vino a abolir la ley, sino que también la cumplió. Eso hizo el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Por tanto, si Él cumple la ley, tiene toda la dignidad para enseñarla, y Él enseña de manera correcta. De manera que cuando termina el sermón del monte, la gente se levanta y dice que la gente se admiraban de su enseñanza. El capítulo 7, versículo 29 dice: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas lo hacían. Entonces vea que el Señor Jesús, ¿en qué invirtió el tiempo de su ministerio terrenal mientras caminaba hacia la cruz? Enseñar a las multitudes. Y para continuar el ministerio de la enseñanza escogió a 12 para que continuaran enseñando. Por eso sabiamente alguien dice que los evangelios nos muestran la enseñanza de Jesús. El libro de los Hechos nos muestra cómo las enseñanzas de Jesús se expandieron, y las epístolas nos proveen una explicación de las enseñanzas de Jesús. Muy interesante ver esa perspectiva, muy acertada, porque en las epístolas encontramos la explicación de Pedro a lo que Jesús enseñó y dijo, y Pablo también. Encontramos cómo Pablo nos explica lo que el Señor Jesús vino e hizo, nos explica más el sacrificio de Cristo. Entonces es interesante que todo gira alrededor de la enseñanza, y por eso estamos aquí aprendiendo y enseñando todos los domingos. Porque hay algo importante que no debemos olvidar. Vea Lucas, vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Tenemos que tener este sentido. Lucas 10. Quiero sacar un poquito de este pasaje, aunque no lo voy a profundizar acá, pero vea Lucas 10, 25 al 28. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? 26. He aquí cierto intérprete, note, es un intérprete, él está interpretando lo que
Él da una explicación de lo que él cree que la ley dice. Pero para poner a prueba a Jesús le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él, claro, ya tenía su propia interpretación, pero ahora quiere probar a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y vea la respuesta de Jesús. Vea que no está interpretando sin razón. Él tiene una base para todo esto. ¿Y qué dice el 26, hermano? Lucas 10:26, ¿qué dice? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Note, hermano, no tenemos que irnos a otro lado. Es aquí. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo la lees, hermano? ¿Qué lees en ella? Como le dije, eso me quería solo sacar ese punto, porque de esto se trata. ¿Qué está escrito? Según el Señor Jesús, es en la palabra de Dios, es en la Escritura que tienes que poner tu entendimiento cuando buscas la vida eterna. Es en el texto de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? O otra forma de decir que lees en ella sería: ¿qué entiendes? Incluso Pablo, en su ministerio de la enseñanza a los filipenses en 3:1, les dice: hermanos míos, regocíjense en el Señor. Pero miren, por favor entiendan, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, porque sé que para ustedes es motivo de seguridad. Es decir, yo puedo explicarles todas las veces que quieran la palabra de Dios, porque quiero que estén seguros en lo que han sido instruidos. Por lo demás, hermanos míos, regocijados en el Señor, a mí no me es molesto escribirlos otra vez lo mismo, porque para vosotros es motivo de seguridad. Ustedes están seguros porque yo se los estoy volviendo a explicar. Entonces, hermanos, he tratado de rastrear, lo he hecho de mala manera, creo, pero he tratado de rastrear desde el Antiguo Testamento este principio de la enseñanza, de la necesidad de ser maestros que instruyan a otros en la Escritura, y la necesidad de ser enseñados en la Escritura, porque eso es lo que nos compete a nosotros. Por eso estamos aquí los domingos. Por eso es importante enseñarles a los niños. Y voy a hacer un comercial. Incluso, piénselo de esta manera: ¿qué es más efectivo? ¿Invertir los recursos en poner a los mejores maestros enseñándole a los niños donde pueden absorber la enseñanza, la palabra de Dios? Esto hablando humanamente, por cierto, y desde luego, que invertir a los mejores maestros enseñándole a los adultos que ya vienen destruidos, que ya vienen con ideas preconcebidas, que no quieren ser humildes y ser enseñables. Las dos cosas, hermano. Pero creo que es más fácil por el otro lado, porque el niño no tiene sesgos, no tiene prejuicios, tiene una mente receptiva al aprendizaje, mientras que muchos de nosotros aquí sentados estamos cuestionándolo todo. Y está bien si lo cuestionáramos para beneficio del aprender la palabra de Dios. Preguntarnos, hacernos preguntas, pero no cuestionar solo por tener asegurada nuestra posición. Si ya nos casamos con esto y entonces yo voy a juzgarlo todo porque yo sé que esto que he creído es lo que debo de creer y es lo verdadero. No, y todas nuestras creencias deben ser juzgadas a la luz de la palabra de Dios. Así debe de ser. Por eso es más difícil que las personas adultas, si no se vuelven como niños, acepten la verdad de Dios. Entonces, volviendo al texto, hermano, Hechos 8:26, lo que está sucediendo aquí, hermanos, es el cumplimiento de la gran comisión en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, donde los discípulos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 1,
versículo 8. Dice, en la ascensión del Señor Jesús, ¿se acuerda? Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor Jesús les está diciendo: ustedes que son mis discípulos recibirán el poder del Espíritu Santo para testificar en todos estos lugares, y van a llevar la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que en cumplimiento de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra, es que llegamos a este pasaje, al capítulo 8, donde Saulo está siendo el objeto perseguidor de la iglesia y está haciendo que todos se esparzan, de tal manera que la predicación llega hasta Samaria por medio de Felipe. Y Felipe iba predicando la palabra, y descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Versículo 5 del 8. Y Felipe descendía a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Él podía hacer señales porque el Espíritu Santo había venido sobre él. Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estas señales y prodigios van a seguir a aquellos que iban a predicar el Evangelio, para que la gente viera las señales y se convencieran que el mensaje era correcto, era verdadero. Así es que este no es un charlatán más, porque al ver ese milagro que acaba de hacer, creo que este hombre es fuera de serie. Pareciera, y me recuerda a aquel hombre de Galilea que murió en la cruz, pero él está predicando a él, pero además hace señales y prodigios. Entonces algo ha de traer este hombre, este Felipe, hay que escucharle. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos y gritaban a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. De tal manera que un hombre que se hacía llamar Simón el Mago quería comprar ese don. Se lo quiso comprar a Pedro, que estaba también ahí por Samaria predicando. Entonces los discípulos andaban predicando en Samaria, ya no estaban más en Jerusalén, no estaban en Judea. Ahorita el enfoque del libro de los Hechos es esas tres etapas. Se desarrolla el libro de los Hechos, como el Evangelio pasa de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, con Pablo yendo a las misiones por toda Europa conocida. Ve cómo se cumple el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos por todos estos lugares, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahora sucede algo extraordinario. Había la necesidad de alguien que se le explicara la palabra de Dios. Hay una persona aquí que no es judía por nacimiento, pero probablemente este hombre había sido naturalizado judío por algún proceso de naturalización, porque no era israelita, pero este hombre había adoptado la religión judía y ahora venía año con año a celebrar las fiestas. Recuerda, eso es lo que acaba de suceder en Pentecostés, la fiesta, y todos los judíos de todo el mundo venían a Jerusalén a adorar, y este hombre había venido a adorar. Aunque no era judío, este hombre había adoptado la religión judía, pero no entendía, porque sus padres no estuvieron desde pequeño. No estuvieron ahí para recordar el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas cosas las guardarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Él no tuvo padres así. Muchos de nosotros no tuvimos padres así. Otros que quizás tuvieron padres así están hastiados de que sus padres les digan Biblia, Biblia todos los días, y no esperan el momento para salir corriendo de ese yugo opresor. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y se levantó obedientemente, y aquí había un eunuco etíope. ¿Qué es un eunuco? Una persona que ha sido privada de sus partes genitales, ha sido castrado. ¿Por qué? Porque ellos servían a la realeza femenina, y entonces, para que no hubiese un tipo de situación que después había que lamentar,
se le hacía esto a estos servidores. Y vea que dice que era un alto oficial de Candace. Candace era reina de los etíopes. Y vea este hombre importante, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y vea que había hecho, había venido a Jerusalén para adorar. Vea que no entendía ni jota lo que estaba leyendo, pero había venido a adorar. Vea, y es ahí como Dios utiliza todo, porque nada en los esfuerzos de Dios para traerte a Él es sin fruto. Por eso yo he aprendido a no menospreciar nada de lo que Dios ha hecho en mi vida desde que tuve conocimiento, porque todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha servido para que Dios nos vaya trayendo a donde Él nos quiere poner. Este hombre no conoce. Yo no conocía de la elección, hermano, cuando probablemente fui salvo, y creo que muchos de ustedes también. Y no creíamos sobre la soberanía de Dios, ni idea teníamos de eso, cuando quizás el Señor nos salvó. Pero ahora le imponemos a la gente que si no cree en la elección y la soberanía de Dios y el tulip y todas esas cosas que son bíblicas y que son importantes, no sos salvo. Tenemos la arrogancia de ser así, hermanos, de creer porque alguien no piensa de manera reformada no es salvo, o pensar porque alguien no cree en dispensacionalismo no es salvo, ni sé qué es eso, o cree en la teoría del pacto y todas esas cosas no son salvas. Pero todo lo que hace Dios desde que puso tu padre o tu madre en la situación de que te trajo a la iglesia, obligado, todo eso está sumando para que Dios te salve. Dios ha tenido un plan desde el principio y nos ha traído y realmente ha utilizado todos los recursos. Incluso esto me lleva a pensar hasta en Jonás. ¿Usted cree que Jonás hizo de buena voluntad lo que hizo? No lo hizo ni de buena voluntad. Pero el resultado fue que esa nación se arrepintió. ¿Y usted cree que no va a funcionar que cualquiera allá afuera, quizás inconverso, alguna vez te haya dicho: ven al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? No digo que con eso fuiste salvo, digo que todo eso lo utiliza el Señor para atraerte, para jalarte, para guardarte, porque tiene un plan contigo. En algún momento Él te va a hacer nacer de nuevo, porque la salvación es de Jehová. Pero vea que con todo eso, cómo la palabra de Dios le da importancia a la enseñanza. Cómo le da importancia a la enseñanza, que es necesario que el Espíritu Santo le hable a Felipe y le diga: ven porque necesito que vayas a enseñarle a alguien. Y se levantó, versículo 27, y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Entonces, veamos aquí que hay una ocasión para la enseñanza. Hay una ocasión para la enseñanza, hermanos, y siempre va a haber una ocasión para que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Y si no hay, deberíamos de orar, y si no hay, deberíamos de buscar, deberíamos de esforzarnos para que siempre haya una ocasión para enseñar la palabra de Dios. No, hermano, es que no se da, es que no me ponen a enseñar en el púlpito. No, busca una manera en la cual puedes enseñar la palabra de Dios. Busca una manera. Siempre el Señor te va a proveer una manera. Ahí está toda la vida tu vecino que llega a estarte tocando y pidiéndote favores, que le prestes la podadora y que le prestes la tijera, todo, y no le enseñas. Y no te das cuenta que es la manera que Dios te está proveyendo ese espacio para que enseñes, evangelices a esa persona.
Pues aquí tenemos una ocasión en el versículo 26 y 27. Había una cita divina preparada por Dios para que este hombre escuchara el evangelio por medio de Felipe. Este etíope eunuco había hecho una cita sin saberlo. Dios había provisto una ocasión para la enseñanza. Este hombre había venido a adorar, porque Deuteronomio 23:1 decía que ninguno, Deuteronomio 23:1 dice que ninguno que ha sido castrado, que tenga cortado su miembro viril, entrará en la asamblea del Señor. Así que este hombre tenía imposibilitada la entrada, pero más sin embargo había llegado a adorar. Este hombre, según Levítico 21:21, no podría ofrecer sacrificio. No podría ofrecer sacrificio, más sin embargo, él hizo acto de presencia, al lugar hasta donde él podría llegar para adorar al Señor. Sabía que tenía imposibilitado muchas cosas por su condición de ser eunuco. Pero sin embargo, este hombre había venido a adorar. Entonces vea el 30 y el 31. Ahí hay una necesidad de enseñar, una necesidad de convertirnos en maestro. Es que nunca, hermanos, en este mundo hay coincidencia. No, que pura coincidencia. Siempre está ahí los propósitos de Dios. Felipe está ahí con un propósito. Dios sabe que se necesita un maestro y envía un ángel a Felipe. Felipe intuye la necesidad, ¿verdad? O recibe el mandato. No asume que el hombre entiende, sino que sabe que hay necesidad de instrucción. Versículo 31. El hombre dice, se acercó, 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó, no fue casualidad, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, y le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y entonces, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Es interesante, hermanos, que enseñar, este verbo, que aparece una transliteración, aparece usado, o es como se traduce un verbo común en el Antiguo Testamento, que se usa principalmente cuando Dios dirige o instruye a su pueblo. Ese enseñare lo encontramos en Éxodo 13:17, Josué 24:3, Salmos 25:9, y en el Nuevo Testamento se usa 5 veces. Por ejemplo, se usa cuando en Mateo 15:14 se dice de los fariseos que son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces esa palabra guiar es la que se está utilizando ahí. Es la palabra común para ese proceso de enseñar y guiar. Pero también aparece en Juan 16:31 cuando el Espíritu Santo que guiará, esa es la palabra, guiará toda verdad a los apóstoles. Y en Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero de Dios, quien pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. De manera que la palabra se traduce normalmente como guiar. Tiene la idea de guiar por un camino en sentido literal. Cuando alguien te dice, ven, es aquí, sígueme, este es el camino, sígueme. Este es el camino porque hay que caminar. Pero ese es el sentido literal, pero también se usa en sentido figurado para instrucción de algo. Instrucción, aquí se usa de manera figurada para enseñar, para dar instrucción. Por eso aquí se traduce enseñar. Así es que, si usted nota aquí, este hombre va leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Vea, dice que leía al profeta. Pero aquí hay una cosa importante, hermano. Leer es esencial, pero no lo es todo. Leer tu Biblia es importante, pero no lo es todo.
Y eso pareciera herejía lo que estoy diciendo, ¿verdad? Oigan lo que dijo el hermano, que leer la Biblia es importante, pero no es todo. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra de Dios es indispensable, importante, pero no es suficiente. Leerla es importante, pero no acaba ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes lo que la Escritura dice, ¿de qué te sirve leer? Versículo 34 le dice el hombre: te ruego que me digas. Vea la necesidad de aprender. Ya vimos la necesidad de enseñar. Hay una necesidad de enseñar y va a haber una ocasión. La necesidad de enseñar está siempre porque Dios quiere que nosotros enseñemos su palabra, porque Dios quiere que su palabra revelada sea expuesta de manera correcta. Pero ahora vea la necesidad de aprender, la necesidad de ser enseñado. Y el hombre le dice a Felipe, cuando se acercó y le oyó leer al profeta Isaías: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? ¿Qué hizo este hombre? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. No para echarse un cafecito, ya no era esa la intención, ya no quería echarse un cafecito. Y todavía nos da la palabra que estaba leyendo. Dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba no abre su boca. Entonces leen el pasaje y vean el eunuco en el 34, dice, le dijo a Felipe: te ruego, te pido, quiero que me ayudes, que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Lo dice de él o lo dice de otro? Vean qué interesante. Y es así la Escritura, hermanos. Muchas veces, si nosotros no comprendemos lo que estamos leyendo, no entendemos las cosas en su contexto, a veces terminamos diciendo lo que creemos que para nosotros significa el texto. Y eso es peligroso. Hay iglesias donde se reúnen o iglesias donde se tiene la costumbre de decir: ¿y qué te dijo el texto a ti? ¿Y qué significa el texto para vos? Hermano, el texto no significa ni para mí algo, ni significa lo que yo digo, ni significa lo que aquel dijo, ni lo que este otro dice. El texto significa lo que Dios quiso decir a la audiencia original. Si el texto dice: y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no me lo está diciendo directamente a mí, porque yo no estaba ahí. Quienes estaban eran los 500 seguidores del Señor juntamente con sus discípulos. A ellos les dijo eso. O sea, hermano, que entonces yo no tengo responsabilidad de la gran comisión, ni tengo... Bueno, hay otros pasajes que me ligan a la gran comisión. Hay otros pasajes que me involucran a mí con ese trabajo. Pero tengo que entender que muchas veces lo que el texto le está diciendo a los oyentes originales no me lo está diciendo a mí. Todo lo que pisara la planta del pie será vuestro. Bueno, yo no estaba ahí cuando el Señor se lo dijo a Israel. Además, se está refiriendo a la tierra prometida, a Canaán. Y literalmente, hasta donde ellos llegaran conquistando con la planta de sus pies, iba a ser de ellos. Pero hasta donde se detuvieron y dejaron del metro después de su pie y dejaron a los filisteos ahí, ya no fue de ellos. Y esos filisteos les hicieron la guerra toda la vida que los dejaron ahí, porque hasta ahí llegó la planta de sus pies. Literalmente eso sucedió. Todo lo que pisara la planta, hasta donde vos te asentés y ahí te quedes, eso es tuyo. Si ya no querés seguir, pues cosa tuya. No me lo está diciendo a mí. Entonces el hombre viene y dice: te ruego que me lo expliques entonces. ¿De quién lo dice? ¿De él mismo o de algún otro? Y vea, Felipe abre su boca y le enseña.
Imagínense Isaías 53, 7 al 8, que es el pasaje que iba leyendo el eunuco, fue escrito 730 años antes de este evento. Para comprender lo que el profeta dice, se debe intentar regresar al pasado y comprender el contexto histórico en el momento de 730 años que lo dijo el profeta. Cuáles eran sus costumbres, cómo usaban ciertas palabras. Y no serás capaz de entender eso a menos que alguien te lo explique, hermano. ¿Verdad? No vas a entender por qué el profeta hace 730 años decía eso si no viene alguien y te lo explica. No serás capaz tú de entender lo que fue escrito hace más de 2000 años en el Evangelio de Mateo, o en el Evangelio de Juan, o en el libro de los Hechos, si alguien no viene y te lo explica. Tenemos la necesidad de maestros capaces. Y como dije, esto es un llamado general a que tú te conviertas en un maestro capaz, para que enseñes a tus hijos, para que enseñes a tus hermanos. Pero para eso tienes la necesidad de convertirte en un aprendiz. Tenemos muchas barreras culturales, barrera del idioma. Así, hermanos, que a menos que tengas toda esta información que puedes encontrar en un comentario, en un diccionario, en muchos otros lugares, no vas a poder entender. Entonces hay una necesidad de aprender. Esa es tu responsabilidad. Te ruego que me digas. Eso es un deseo por entender la palabra. Este hombre tenía un deseo por entender la palabra, y ese sería el deseo que cada uno de los hijos de Dios debe de tener. Un deseo por entender la palabra. Es nuestra responsabilidad. Es cultivar un deseo por saber qué significa el texto. Un deseo por saber qué significa el texto. ¿Esto es para mí o es para otro? Es una necesidad. Es un deseo que debo de cultivar, es una oración que yo debo de tener. Señor, ayúdame a entender tu palabra, pon maestros que me enseñen, ayúdame, dame los recursos. Hermano, no puedes estar satisfecho cuando te enseñan y no te explican. Así también tú tienes que profundizar para explicarles a otros. Entonces tenemos este pasaje, cómo Dios está llevando su evangelio hasta lo último de la tierra, y cómo está de manera sobrenatural utilizando a Felipe para que comparte el evangelio con esta persona, para que esta persona, una vez convertida, siga propagando el evangelio en su tierra. Y se está cumpliendo la gran comisión, y se está cumpliendo como estos hombres son testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vea cómo tiene una coherencia la Biblia. Y eso se está cumpliendo, pero hay necesidad de enseñar y hay necesidad de aprender. Así, hermanos, tenemos la necesidad de estar constantemente siendo capacitados. Es por eso que estamos aquí. Tenemos que tener un corazón, además un corazón dócil para aprender. ¿Se acuerda? Mateo 18:3, o sea, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Porque tienes un corazón dócil y una actitud humilde para seguir aprendiendo. Yo recuerdo, y el hermano Milton también, a veces no acordamos de cuántas personas que conocimos muchas veces en el pasado nos decían: no, yo ya no quiero estudiar porque ya lo estudié, decían. Eso ya lo vi, otra vez ir al seminario. No hay un corazón humilde para aprender, pero es necesario. Vea lo que dice Efesios 4:15, dice, hablando de la verdad de la palabra de Dios, lo que hace en nosotros cuando aprendemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada y es aprendida, dice: hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir,
la manera en cómo la iglesia crece, la manera en cómo cada uno de nosotros como miembros de este cuerpo de la iglesia somos útiles al crecimiento de esta iglesia, somos útiles para el Señor, es que hablemos la verdad en amor. O sea, que enseñemos la palabra de Dios en amor. Es la única manera. Pero muchos de nosotros, hermanos, a veces nos comportamos cuando Pablo toma un espacio para reprender a algunos y les dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. Y en verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Entonces, Pablo tiene algo que reprimirle a los cristianos y decir: no pueden recibir la palabra, no se preparan para recibir la palabra, no crecen, no pueden comer alimento sólido porque todavía están en contiendas, en celos y todas esas cosas. Pero Pedro dice lo contrario. Ahora vaya conmigo a 1 de Pedro 2:22. 2:2, perdón. Así que siguiendo el consejo quiero hacer la relación entre Pablo y Pedro. Si Pablo le dice a los creyentes: yo les di a beber leche, pero no les puedo dar alimento sólido porque todavía ustedes están perdiendo el tiempo, no se enfocan en lo que verdaderamente importa, en aprender la palabra de Dios, porque siguen siguiendo sus pasiones. Ahora, uniéndolo con Pedro, dice: por tanto, lo que se debería de hacer es, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, versículo 2, 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces es la indicación que nos está dando el apóstol. Necesitamos ser instruidos. Tenemos la necesidad de ser instruidos, pero también tenemos la necesidad de instruir a otros. Ese es el ministerio de la palabra que así nos ha sido encomendado. Si vamos a llevar el evangelio afuera de la iglesia, a otros lugares, tenemos que convertirnos en maestros. Es que si no te conviertes en un maestro, no importa tus capacidades, no puedes enseñar el evangelio. Necesitas conocer el evangelio. Y si solo eso aprendes, hermano, tienes que convertirte en un maestro que explica bien el evangelio. Y si solo eso vas a enseñar, tienes que ser el mejor en eso. ¿Qué es el evangelio? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo alcanzo? Y si solo eso vas a hacer, hazlo bien, prepárate. Tienes la necesidad de ir y enseñar, y tienes la necesidad de seguir aprendiendo aquí. Cierro con esto, hermano. Hay un verdadero gozo. Este hombre, vea lo que termina diciendo en el capítulo 8, versículo 35, dice: Felipe abrió su boca y le enseñó, y yendo por el camino llegaron a un lugar que había agua, y Felipe el hombre le dijo: mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea lo que resulta en la enseñanza correcta: en frutos. Entonces, hermanos, estamos aquí para eso, para dar fruto, para llevar fruto. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te suplico, Señor, que nos ayudes y nos des entendimiento para que podamos no solo ser buenos oidores
y que aprendamos tu palabra, sino que también podamos ir afuera y enseñar. Ese es nuestro ministerio, Señor, enseñar a otros, ya sea compartir el Evangelio o hablar de tus virtudes al mundo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.